Hola, en el último destello vimos cómo conectar una base de datos de SQL en tiempo de ejecución. Como complemento a este destello, hoy os traemos la forma en la que puedes comprobar si un DSN concreto ya existe o simplemente conocer todas las conexiones ODBC que tenga tu ordenador. Os traemos por tanto dos ejemplos, mejor dicho, dos funciones, una función y una rutina que podrás utilizar descargándolas desde nuestra web. Lamentablemente no conocemos su autor, por lo que hemos indicado en la cabecera desconocido. Lamentamos que sea así, pero no siempre se indica la autoría del código que encontramos por Internet. Bien, el primero te va a permitir comprobar si un determinado nombre de DSN existe en el equipo y el segundo te permitirá listar todos los DSN instalados. En el ejemplo los mostraremos en la ventana de inmediato, pero puedes guardar los nombres en una matriz para su posterior utilización. Como siempre, las posibilidades son muchas. Vayamos con los ejemplos. En el primero vamos a obtener un listado de los nombres de los ODBC instalados en mi equipo, es decir, de los DSNs. Esa información se encuentra en el registro de Windows en la clave Current User, Software, ODBC, ODBC INI y ODBC Data Source. Para poder trabajar con esa clave vamos a necesitar utilizar tres funciones de la API. Abrimos la clave del registro mediante reg openkey. Una vez que hemos accedido podemos acceder a la información con reg enumValue y la cerramos con reg closekey. Tienes en la cabecera enlaces a todas las funciones por si deseas ampliar conocimientos sobre ellas. Abrimos el registro y nos devolverá un valor long igual a 0 si existe y la puede abrir. Vamos recorriendo mediante un bucle do loop hasta que el resultado sea error, es decir, que haya terminado. Vamos recorriendo todos los ODBC, vamos leyendo el contenido e imprimiendo en la ventana de inmediato el nombre, el DSN, y funcionará pues de esta forma. Me voy al test y aquí tengo todas las conexiones ODBC, sus DSNs, es decir, sus nombres, los tenemos aquí. La otra función es igual, simplemente voy a introducir una condición para comprobar si el nombre es el que yo quiero saber. Si lo encuentra, pues sale, y si no, pues termina de recorrerlos todos como ya hemos visto y sale. Como es una función, devuelvo verdadero o falso, si existe o si no existe. Voy a ejecutar el test y voy a buscar el nombre mi conexión. Ejecuto y me dice que mi conexión sí que existe. Si pusiera mi conexión 2, por ejemplo, me dice que no existe. Podríamos hacer más cosas con ellos. Observa que solo hemos trabajado con el nombre, con el DSN. Pero bueno, esto será para otro destello. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.